Para empezar, yo quiero que hable con la persona que está ahí a la par suya y le pregúntense, ¿qué hiciste esta semana que pasó para practicar lo que hablábamos la semana pasada de llevar la cruz de Cristo? De servir a los demás, de hacer algo por los demás, de hacer algo por la obra de Dios. Entonces, tómese unos 2 minutos para poder preguntarle, y no se chivee, pregúntele al que está ahí a la par suya, mira, ¿qué hiciste en esta semana? ¿Cómo serviste a Dios esta semana? ¿Lograste servir a alguien más? ¿Lograste practicar lo que es llevar la cruz de Cristo? Yo creo que todos hemos aprendido en estos 4 mensajes acerca de la cruz de Cristo y lo que eso significa, lo que eso representa para nosotros. Como se podrán dar cuenta, mi papá no está predicando en otro lado y le pedimos siempre que sale que Dios le dé la bendición de estar en el lugar, de bendecir a los hermanos y de regresar en paz, con salud y poder ser instrumento útil en las manos de Dios. Yo quiero que hagamos un pequeño repaso. Ahí en su boletín lo tiene usted, ya tiene las respuestas anotadas en rojo de los primeros 3 mensajes. Lo vamos a tener en las pantallas también. El número 1, el primer mensaje, tomar mi cruz significa obediencia sin ¿qué? Sin límites. El número 2, tomar mi cruz significa compromiso de servicio humilde a Dios por el bien de otros. El número 3, tomar mi cruz significa hacer con gusto incluso lo que no me gusta. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Hacer con gusto incluso lo que ¿qué? Lo que no me gusta. Esos 3 mensajes yo creo que nos han retado y nos tuvieron que haber movido el piso para poder cambiar la manera en la que servimos a Dios, la manera en la que nos acercamos a la iglesia para poder hacer algo por los demás. Mi papá decía algo la semana pasada: ¿cómo cuesta servir a Dios cuando uno está cantando, tocando, predicando? Porque muchas veces uno se confunde y hace las cosas porque simplemente le gustan a uno y porque uno se siente cómodo haciéndolas. Y muchas veces nos olvidamos de ese sacrificio vivo, sin esperar nada a cambio, que nos demostró Jesús, los discípulos, los apóstoles y todas esas personas que a lo largo de la historia han muerto por la fe cristiana. Es bien fácil que se baje el que está cantando y le digan, ¿cómo te usó Dios hoy? Y se sienta infladito, se sienta cómodo, pero estamos sirviendo a Dios en las cosas que no nos gustan tampoco. ¿Qué hizo usted esta semana para servir a Dios en un área donde a usted no le gusta? No le pregunte al que está a la par suya, solo piénselo. ¿Será que tuve la oportunidad esta semana de hacer algo que de verdad a mí no me gusta hacer? Y eso representó una bendición para otras personas. Yo quiero que miremos el punto número 1 de este mensaje. Tomar mi cruz es soportar con valentía los sufrimientos que tenga que enfrentar por mi servicio al Señor. Punto número 1. Punto número 4 es el punto número 1 de este mensaje, pero es el punto número 4. Tomar mi cruz es soportar con valentía los sufrimientos que tenga que enfrentar por mi servicio al Señor. ¿Qué ha sufrido usted por servir al Señor, hermano? ¿Qué ha padecido usted por servir al Señor? ¿Alguna vez lo han amenazado de muerte por estar sirviendo al Señor en la iglesia? ¿Alguna vez ha tenido que poner su vida en peligro por servir o hacer algo para Dios? Tal vez algunos nunca. Algunos ni siquiera sirven al Señor. Pero llevemos esto un poquitito más arriba, a otro nivel. ¿Alguna vez hemos tenido que enfrentarnos a momentos de angustia? Y no solamente de angustia emocional, angustia física. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde su propio pellejo está en peligro por servir al Señor? ¿O no? ¿O su servicio al Señor ha sido cómodo? Mira lo que dice Isaías 53:7. Léalo conmigo. Como cordero, ¿qué? Como cordero no abrió
Ese es Jesús. Jesús va a morir a la cruz en silencio, sin reclamar, sin protestar, y eso sí, con valentía enfrentó ese sufrimiento. El Jesús del huerto del Getsemaní, angustiado hasta la muerte, como dice la palabra, sufriendo, afligido, que no sabe qué va a pasar, sintiendo que no va a llegar, no es el mismo Jesús que lleva la cruz, no es el mismo Jesús que está clavado moribundo en una cruz, sirviendo a ese ladrón que está ahí a la par de él. ¿Verdad que no? El Jesús de la cruz, el Jesús que está clavado a punto de morir, está pensando en el ladrón que está a la par de él y le dice, hoy mismo vas a estar conmigo en el reino. ¿Verdad que sí? Jesús se enfrentó con valentía a la cruz. Claro que lo enfrentó con valentía. Jesús no le pidió a su padre, mira, que sea de otra forma, que me dio un infarto ahorita, o me duermo y ya no vuelvo a despertar. Enfrentó con valentía los sufrimientos que tenía que enfrentar. Se paró delante de la cruz y dijo, yo sé que esto que viene es duro, es cruento, es lo peor que me va a pasar en mi vida aquí en la tierra. Pero lo tengo que enfrentar y lo tengo que enfrentar con valentía. Y miramos a un Jesús que no dice nada, que callado recibe toda la flagelación que le dan los romanos, los judíos, los insultos de la gente, las escupidas de la gente en la calle. Y cuando llega a la cruz, momentos antes de morir, todavía está sirviendo y pensando en otros. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:10. Leamos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, estamos en un mundo difícil, ¿verdad que sí? El año pasado, al final del año, hablábamos sobre la profecía bíblica del final de los tiempos y decíamos, un pequeño zancudo tiene de cabeza un montón de lugares. Sin saber nosotros que lo del Zika iba a crecer a tal grado que las Olimpiadas en Brasil están en peligro. Hay un montón de gente que está padeciendo esa enfermedad aquí en Guatemala. ¿Y qué es? Un pequeño zancudo. ¿Verdad que el mundo es difícil? El mundo en el que estamos viviendo cada vez está peor. Cada vez ser evangélico es más ridículo. Cada vez ser un cristiano evangélico comprometido con la palabra de Dios se ve peor, se ve más obsoleto. Y muchas veces nosotros, con tal de no padecer, con tal de no sufrir, fallamos a nuestra fe, fallamos a nuestros principios, olvidamos ese ejemplo que tenemos en la Biblia, no solamente de Jesús, sino de hombres como Pablo, que dieron su vida por ese ministerio maravilloso que Dios puso en sus manos. Mire cómo termina esta porción que leímos. Léalo conmigo, ahí está en la pantalla. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Ahora pregúntele al que está ahí, ¿querés vivir piadosamente? ¿Querés vivir como lo que Dios nos dejó en su palabra? ¿Tenés el valor de enfrentarte a la vida y de decir, yo voy a vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Quiénes están dispuestos a hacer eso? A ver, levante su mano y diga, yo estoy dispuesto a padecer porque quiero vivir piadosamente. Pero mire, ¿padecerán qué dice? Tal vez usted dice, a mí nunca me han perseguido por evangélico y vivimos en un país donde hasta el momento eso todavía no es así. Pero yo sé que muchos de los que están aquí, tal vez no los han perseguido para matar, pero los han insultado, los han humillado, los han excluido de sus grupos, han perdido grandes oportunidades, han perdido amistades, familia. ¿Verdad que algunos de los que están aquí por ser evangélicos ya no se pueden relacionar con su familia? Ya no los invitan a las fiestas, ya no los invitan a los cumpleaños, ya no le digas vos, solo alegar que no chupemos bien, vos. Yo hablaba con un hermano aquí en la iglesia y eso me decía, ya en las fiestas en mi casa, antes solo dándole y dándole, ahora ya no llegan. Como ya no les doy yo para que chupen, ya no llegan. Eso es persecución, hermano. Eso es padecimiento. Ahora, sígase preguntando, ¿de verdad yo he padecido por el evangelio?
no piense en las consecuencias de las tonterías y estupideces que uno comete. Porque hay gente, es que a mí me fue tan mal en aquel momento en mi vida, pero fue culpa suya. No le eche la culpa al diablo, usted se metió en ese lío. Hay gente, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro, y cuando uno lo piensa, no, eso no es culpa del diablo, ahí no metas al diablo, ese fuiste vos el que te metiste ahí. Yo no le estoy hablando de las consecuencias de sus errores, de las consecuencias de mis errores. Le estoy hablando de sufrir y de padecer por la causa de Cristo. Hermana Marilu tiene una bendición de evangelizar a un montón de gente, pero ¿verdad que no todos reciben a Cristo? Y no todos reaccionan de buena manera. Hay algunos que se molestan. ¿Y esta señora qué se está metiendo en mi vida? ¿Qué le importa? Me imagino que en el paso de todos los años que tiene de estar haciéndolo, muchas veces hasta la han insultado tal vez. Pero muchos de nosotros nunca hemos tenido un solo padecimiento por el Evangelio de Dios. Y le vuelvo a repetir, esto no son las consecuencias de sus errores. Eso es enfrentarse y decir, yo voy a servir a Dios, aunque un día me peguen un tiro, aunque me escupan, aunque me insulten, aunque me desprecie todo el mundo, pero yo voy a padecer persecución porque quiero vivir como piadosamente. Hermanos, lo que tenemos que considerar aquí es que hay cosas que son ataques del enemigo, que son directamente ataques del diablo, pero hay cosas que no son ataques del diablo. Hay cosas que son limitaciones que nosotros tenemos. Hermano, ¿quién de los que está aquí tiene limitaciones para servir a Dios? Que a veces le falta la fuerza, que a veces usted dice, yo ya me cansé de servir a Dios, yo ya no tengo energía, después de lo que me pasó, yo ya no quisiera saber nada. ¿Alguna vez se ha sentido así para servir al Señor? ¿Alguna vez usted se ha tenido que levantar una mañana después de una noche, una madrugada de tormento y decir otra vez pensar en servir al Señor? Esos son padecimientos también. Es cierto, el diablo tiene poder para atacarnos. Es cierto, nosotros nos metemos en grandes clavos también. Pero hay momentos, hermano, donde de verdad dan ganas de decirle, Señor, ya dame pelo pues. Y ahí parala pues. Un hermano me decía a final de año, yo me hinqué y le dije, Señor, si me estás enseñando algo, mejor ya no me lo enseñes. Yo sé que para algunos es cuestión de risa, pero para otros es cuestión de lágrimas y de años de padecimientos. Y a pesar de eso, ahí están. Y hermano, mire lo que dice la palabra. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hermano, no tire la toalla. No se canse de servir a Dios. No se canse de servir a su familia, que también es servir a Dios. No se canse de orar, de clamar, porque todo el que quiere seguir al Señor de manera piadosa va a sufrir persecución. Mire este pensamiento en la pantalla. No todos nuestros padecimientos son a causa de ataques del enemigo, sino que también hay veces en que son consecuencias ineludibles de nuestros propios actos o errores cometidos. También puede suceder que sean producto del trato de Dios con nuestras vidas. Ahora yo le quiero pedir un momentito para pedirle al Espíritu Santo que hable a su corazón. Dígale, Señor, lo que me ha pasado pueden ser padecimientos a causa del ataque del enemigo. Pueden ser, como decimos nosotros, porrazos que no me los puedo quitar por mis metidas de patas. Pero también pueden ser que sean producto de ¿qué? Del trato de Dios con nuestras vidas. Hermano, piense y dígale, Señor, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Pues, ¿qué es lo que no he aprendido todavía? ¿O es el diablo el que me quiere derrotado porque sabe que lo estoy sirviendo? ¿O son las consecuencias de mis actos? Lo más fácil sería, no, es que el diablo es cochino, hermano, el diablo es puerco, como dicen algunos, es que con el diablo no se puede. Pero a veces son nuestros errores los que nos llevan a ese lugar. Y a veces es porque no hemos aprendido la lección. Y yo quiero que usted reflexione en eso, hermano. Si solo eso pasa hoy, yo me voy contento de aquí. Porque a veces nosotros confundimos las cosas y le echamos y le cargamos cosas al diablo que nos las tenemos que cargar nosotros. O a veces nos hacemos los loquitos con las lecciones que Dios nos quiere enseñar. Mire lo que dice Juan 15:13. Leamos. No hay mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿por qué?
Volvámoslo a leer, hermano. No hay mayor amor que este, que uno ponga. Mire pues, hermano, padecer por el Señor es padecer por otros también. Piense ahorita a quién usted le sacó canas verdes para poder estar aquí hoy sentado. ¿Quién es ese amigo, esa amiga, ese familiar que oró, ayunó, clamó, lo invitó, lo hostigó, lo sacó de onda, como decimos, para que usted esté aquí sentado tranquilamente escuchando la palabra de Dios? ¿Quién es esa persona? ¿Lo puede bendecir? Puede decir: Señor, yo bendigo a esa persona que de verdad somos malos nosotros, hermano. ¿Cuántas veces humillamos al que nos anduvo buscando? ¿Cuántas veces usted hasta se burló de ese? Le llegaba a tocar la puerta en la mañana: vos, aquí estoy, y se hacía el dormido y viendo tele, ¿va? No le habrás decirle que no estoy. Hermano, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida. ¿Por qué? Hermano, ¿cuántas veces uno padece por eso? ¿Cuántas veces uno sufre por querer servir a otras personas? Y hoy queremos estudiar al apóstol Pablo, un ejemplo bíblico en la vida del apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo padeció cualquier cantidad de cosas. Al apóstol Pablo le pasaron un montón de cosas, y todo lo que hizo lo hizo por una razón: servir a Dios. Pero el servicio del apóstol Pablo no era solamente llegar, predicar, hacer esto, hacer lo otro en la iglesia. El apóstol Pablo se fajó y se rompió el lomo por servir a Dios y servir a otros. Algunos calculan que casi caminó 32,000 kilómetros. Eso no solo a pie, en barco, a pie, en camello, en lo que a usted se le ocurra. Pero 32,000 kilómetros para llevar el mensaje del evangelio. Sin el apóstol Pablo no se hubiera podido cumplir la gran comisión de vayan y prediquen esto hasta el rincón más grande del mundo, al rincón más lejano del mundo. Si Pablo no tiene ese encuentro con Dios y el Señor no obra su poder maravilloso, transformador en la vida del apóstol Pablo, esto no hubiera pasado como pasó. Dios pudo haber usado a cualquier otra persona, pero en su soberana voluntad dijo: yo lo voy a hacer a través ¿de quién? Del apóstol Pablo. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos tiempos de ser evangélicos y hemos escuchado del apóstol Pablo un montón de cosas lindas, pero yo quiero que usted lo escuche hoy de una manera diferente y le diga: Señor, yo me quiero hoy comparar en lo que he padecido, en lo que he sufrido, con lo que el apóstol Pablo padeció. Nosotros no podemos venir y decir: Señor, yo me voy a comparar con tu sufrimiento en la cruz, que sería, yo siento que sería pecado ponernos a compararnos con el sufrimiento de Jesús. Pero Pablo, un hombre tal cual como usted y como yo, que Dios puso sus ojos en él y dice la palabra que fue llevado hasta el tercer cielo a escuchar cosas que nadie más escuchó. Pero ese apóstol Pablo, ese de verdad era un apóstol del Señor. Como decimos nosotros aquí, él sudó la camisola de una manera diferente a todos los demás. 1 Corintios 3:1, mire lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué dicen las letras en blanco? Léalo conmigo: perito arquitecto. Hermano, el apóstol Pablo no es cualquier pelagatos. El apóstol Pablo es el hombre de Dios que ha tenido las más grandes revelaciones de toda la historia. Esos que hoy se llaman apóstoles no tienen pero ni la mugre de la uña del apóstol Pablo. El apóstol Pablo de verdad recibió la gloria de Dios y fue llevado a un lugar donde nadie más fue llevado, y escuchó cosas y recibió cosas que nadie más ha recibido en esta tierra. Amén. O sea, cuando el apóstol Pablo dice: yo soy el perito arquitecto de la iglesia, es porque es el perito arquitecto de la iglesia. ¿O usted cree que el Espíritu Santo hubiera permitido que Pablo pusiera eso ahí si es mentira? Yo no sé si se dio cuenta que hace unos días salió que una doctora que trabajaba en el hospital militar no era doctora, y que andaba ahí con su cartelito falso y vendía un montón de cosas y nunca llevaba sus papeles, y después de los 3 meses le dijeron: bueno, momento, ¿por qué no trae estos papeles? Y que si no era doctora, hermano. 3 meses echó 7,000 pesos a la bolsa. ¿Usted cree que el Espíritu Santo, que Dios mismo, permitiría que Pablo se pusiera un título que no tiene? No, hombre. Eso está ahí porque Pablo es el perito arquitecto de la iglesia a la cual usted y yo pertenecemos. Pero ese título no se lo ganó porque se graduó de la U,
porque era el que más sabía, porque era el que más temblaba en la presencia de Dios. No, ¿sabe cómo se lo ganó? A fuerza de su propio pellejo. Bueno, ¿cómo uno caminaría 32,000 kilómetros en su vida para servir a Dios? No piense en carros, no piense en motos, piense en barcos y no en el Titanic. Bueno, algunos tienen la facilidad de echarse 42 kilómetros sin parar. Y ahora imagínense andar caminando sin los tenis correctos, sin la ropa correcta, sin la alimentación correcta, en el desierto, todo penqueado, todo chicoteado. Por eso es que ahí está, perito arquitecto de la iglesia. Es cierto, el apóstol Pablo, hermano, escribió las cosas más profundas y lindas que están en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es linda, pero lo que Dios le reveló al apóstol Pablo, como decimos nosotros, es otro nivel. Pero no es el perito arquitecto de la iglesia solamente por eso, sino por su servicio sacrificial a la obra de Dios. Y yo quiero que estudiemos hoy varias cosas. El punto número 1, el apóstol Pablo era físicamente ¿qué? ¿Cómo era? Limitado. Hay varias historias y varias cosas con las que uno puede estudiar la vida de Pablo que no están en la palabra de Dios, sino que son libros de historia. Hay gente que se dedicó a hacer biografías de Pablo, a estudiar el ministerio de Pablo, y hay un libro que se llama Pablo y Tecla, Hechos de Pablo y Tecla. Tal vez algunos lo han escuchado, y es una mujer que recibe al Señor con el apóstol Pablo en uno de sus primeros viajes misioneros, y esta mujer se dedicó a escribir cosas de la vida de Pablo. Y como en el año 162, 163 después de Cristo, la gente en ese lugar donde vivía esta mujer Tecla hizo algunos dibujos de Pablo, de Tecla y de la iglesia. Y tal vez son los retratos que tenemos de Pablo más acertados, más cerca de Pablo. Se han encontrado otras cosas del año 300, 400, 500, pero lo más cercano que tenemos al apóstol Pablo, 162, 163. Y esta mujer Tecla estaba en el Santoral Católico, pero en un concilio vaticano, en una reunión en el Vaticano, la decidieron sacar y le dijeron: mira, mamadita, aquí ya no. 1962, 1965 la sacan del Santoral Católico. Si usted se mete a internet, usted va a encontrar mucha información de esto de Tecla y Pablo, pero hay algo que queremos ver hoy. Mire lo que está en la pantalla. Es una descripción de Tecla, esta mujer que conoció al apóstol Pablo, que recibe a Cristo con el apóstol Pablo, y describe cómo era físicamente y en algunas características del carácter, del temperamento del apóstol. Mire cómo dice esto: él era un hombre de tamaño ¿cómo? Medio. Su pelo ¿cómo era? Escaso. Sus piernas algo combadas, en otras palabras, así como alicatudo, como decimos nosotros, ¿va? Sus rodillas sobresalientes, tenía grandes ojos, sus cejas estaban unidas, su nariz era prominente. Pero momento, mire cómo dice: y estaba lleno de gracia y misericordia. Por momentos parecía un hombre y por momentos parecía ¿qué? Va, mire pues. Primera, la que sigue, mire pues, era chaparrito, ¿verdad que sí? Dice que era pequeño. La que sigue, era pelón. Váyase haciendo una idea. La que sigue, Pablo. Tenía las piernas así, algo alicatudas. Y fíjese, hermano, que ese es un síndrome. Es una deformación en las rodillas. Y por el ejercicio, por la sobrecarga que recibe la rodilla, se empieza a hinchar. Y dice que hay un momento en la vida que una persona ya no puede caminar, porque el músculo se desarrolla de tal manera que empieza a perder muchas propiedades de la rodilla. O sea, eso no es así como el Pando Ramírez que jugaba con las piernas así puro alicate, no, eso era serio, eso era serio. La que sigue, era ojudo, dice. Las cejas unidas. Y era, va, ahora haga un ejercicio. En la parte de atrás de su boletín, trate de hacer un dibujo usted del apóstol Pablo. Tiene 3 minutos. Trate de pensar, y tal vez Pablo estás dándole ahí a todas las diapositivas, bajalas, subilas, para que usted trate de dibujar cómo era el apóstol Pablo. Hágalo. Tiene 3 minutos. Trate de imaginarse y decir, ¿cómo sería el apóstol Pablo? O si encuentra a alguien parecido, tómale foto. Era calvito, dice. Chaparrito,
ojudo, narizón, cejudo, rodilludo. Imagínense esa persona. No era ese apóstol con ropa impecable, con cuerpo de gimnasio. No era ese cantante que uno mira en el canal cristiano, que ya parece Ricky Martin. Era un hombre que físicamente estaba limitado. Mira, hermano, hace como 4 o 5 años fue la última vez que yo fui al estadio. Y fuimos al estadio del Trébol. Y estaba este jugador Marvin Ávila, que suspendieron por dopaje. Y alguien me había dicho a mí, míralo, él no puede flexionar bien las rodillas. Y nos tocó enfrente de él cuando estaba calentando. Y yo iba a tratar de verle las rodillas, ¿verdad? Iba a tratar de verle las rodillas. Y cabal, hermano, cuando uno miraba no podía hacer las rodillas. ¿Cómo correr ese tipo? Si es jugador de fútbol y no puede flexionar bien las rodillas. Ahora imagínese al apóstol Pablo caminando en el desierto, en la montaña, con sus piernas y sus rodillas con una deformación. ¿Y a usted lo cansa venir del Piedrín del parqueo para acá? Bueno, ¿cuánto usted ha caminado por servir al Señor? Yo sé de algunos hermanos aquí que han caminado kilómetros por hacerlo. Y yo lo he caminado, pero en el carro, vos. Donde Marlen va a las jornadas médicas, hay un momento en la jornada que lo que hacen es repartir filtros de agua. Y para que se ría, cuando regresan, los filtros no los usan para el agua, sino para macetas. Le dan un filtro a toda la comunidad y cuando regresan, plantitas tienen sembradas. No les gusta meter el agua en el filtro, pero tienen que caminarse toda la aldea para repartir ese filtro. Y ellos saben que siempre lo van a usar para poner una maceta y no purificar el agua. ¿Y creen que lo han dejado de hacer por eso? No. Bueno, ¿cuántas veces miramos al apóstol Pablo escribiendo y diciendo, compónganse, dejen de hacer eso, ya se los dije una vez, ya se los dije 2 veces, no sean burros, no sean como el mulo, agarren onda, abran los ojos. Y ahora imagínense ese hombre así, físicamente limitado, caminando y caminando y caminando y caminando para llevar la palabra de Dios, para que cuando llegue a la iglesia, muchachos, ¿cómo están? Igual vos, fulanito hizo esto, aquel hizo lo otro, mengano se fue, la menganita está embarazada, y frustrado tal vez, enojado tal vez. Y nosotros, una cosita nos pasa y se nos acaban las baterías, un desprecio y ya no nos sentimos bien. Mire, esta es la imagen de lo que encontraron en las grutas de los dibujos de Tecla y de Pablo. Anda la otra, por favor. Ahí es solamente él. Peloncito, delgado, pequeño, narizón, ojudo, cejudo. Yo escuché un día a un pastor y me dijo, decile a tu papá, no se lo dije por supuesto, que ahorita que viene a predicar, no venga con la misma ropa que viene, porque nosotros en la iglesia queremos estar como las iglesias importantes y tiene que venir bien trajeado. Eso es como 29 de diciembre, mis papás se van el 31 de diciembre, yo estoy allá esperándolos y no les llega la maleta. Y mi papá sube con tenis y con pantalón de lona y una playera. Y se le ocurre a mi papá como 10 minutos antes y le dice, Dorita, vos vas a ministrar al final. Y mi mamá con su gorrito, con su pantalón de lona, algo viejito, y se suben, hermano. Y el pastor se me quedaba viendo a mí como que, ¿por qué no les dijiste? Yo haciéndome loco, no llegó la maleta. No llegó la maleta. Hermano, ¿y el apóstol Pablo qué? No era ese superhombre que tal vez algunos nos hemos imaginado. Uno cuando escucha que lo chicotearon, que lo azotaron, que lo escupieron, que estuvo náufrago, que los ríos se lo llevaron, uno se imagina a Rambo. Es fácil, ¿verdad que sí? Uno se imagina a los indestructibles 3, ¿va? No, mire, es un hombre con limitaciones físicas. Mire lo que dice 2 Corintios 2:10. Algunos dicen
que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien, ni impresiono ¿qué? A nada. Cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, uno se imagina a ese director de escuela pública bravo, ¿va? A ese viejito panzón que anda por todas las clases viendo a ver a quién chicotea. Uno se imagina al abuelito regañón, enojado, ¿verdad que sí? Pero miren lo que dice: en persona soy ¿qué? Débil y que no sé hablar bien, ni impresiono a nadie. Mi hermano, a mí no hay cosa de verdad por estar en el sonido que me enoje de un pastor. Es de cuando uno lo conoce: hermano, ¿cómo está? Y cuando se sube al púlpito, aleluya, hasta tienen que poner otra voz. Y aquí que dice: yo ni sabía hablar y no impresiono a nadie y me miro débil. Pero ese hombre que es ahí es el perito arquitecto de la iglesia en la cual estamos hoy. Y lo logró con su propio pellejo, con su propia vida, padeciendo hasta la misma muerte. Y no se quejó. Punto número 2. Por causa del ministerio sufrió violencia extrema y accidentes inimaginables. Vamos a ver una pregunta. ¿Quiénes han visto Rápido y Furioso? Levanten la mano. Bastantes. ¿Cómo son los accidentes de los carros que salen ahí? Son unas casacas. La última hasta bajan un carro de un helicóptero, ¿verdad que sí? Y uno mira la película y hasta se queda pensando: ¿será que eso podrá ser cierto? Yo le aseguro que más de algún patojo ha probado y allá están cargando tierra en el cementerio. Y cuando uno lee las epístolas de Pablo, cuando uno lee la historia de Pablo, uno se queda pensando: ¿será cierto? Náufrago, 2 días en el mar, ¿cómo? Si no tenía fuerza, si era pequeño, si era débil. ¿Usted ha visto a Michael Phelps, este nadador olímpico? Ese tipo parece que lo hicieron en Photoshop y que lo imprimieron. Y yo le aseguro que lo tiramos 2 días al mar Mediterráneo y no aguanta. ¿Y por qué el apóstol Pablo se aguantó? Ahí estaba el poder de Dios con él, pero él estuvo dispuesto a servirlo a pesar de ese padecimiento. Y le vuelvo a preguntar: hermano, ¿usted ha padecido por la obra de Cristo? ¿Ha sufrido usted por la obra del Señor? Si a usted le ha pasado algo por la obra del Señor, déjeme decirle una cosa: siéntase dichoso, porque es una bendición padecer por la obra de Cristo. Porque es un privilegio, y es el privilegio más grande que uno puede tener: servir a Dios y padecer por ese servicio al Señor. Hoy en la radio, en la mañana venía en el carro y dejé la radio nacional en la noche y estaba predicando un señor y estaba diciendo una cosa que me hizo mucho sentido. Y decía: yo le pido a Dios nunca ser el líder religioso más grande de Guatemala, porque eso sería la frustración más grande de mi vida, porque quiere decir que vendí mi fe y que abandoné mis principios y que me volví un simple religioso. Ese amigo pastor que le dijo, le cuento que le dijo a mi papá, que me dijo a mí que le dijera a él que se cambiara la ropa, me dijo un día: quiero que el pianista de la iglesia esté tocando conmigo, me dijo, porque vi que un pastor grande y famoso lo hace. Bueno, le dije, yo no estaba ahí viendo cosas de la organización de la iglesia, sino solo técnicas. Y le conté a mi papá y risa le dio. Porque el sueño de muchos siervos es ser grandes y famosos. Y si quieren ser grandes y famosos, canten reggaetón. O pónganse un montón de tatuajes, un montón de aretes. Y se van a hacer grandes y famosos. Hagan videos y súbanlos a YouTube y se van a hacer famosos. Pero la obra de Dios no es para ser grandes, para hacerse ricos ni para hacerse famosos. Es para padecer, porque todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 23 al 30. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como si estuviera loco. Yo lo soy más. Mis trabajos son más abundantes. Mis azotes, ¿cómo? Innumerables. Mis encarcelamientos, muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Peligro de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido de hambre y de sed. Muchas veces no he comido. Y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario vanagloriarse, hermano, eso parece un guión de película. O parece la descripción de un apóstol del Señor. Yo lo escucho más a película. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? Bueno, mejor, ¿qué no le pasó? Náufrago, peligro en los ríos, peligros con los judíos, peligros con los no judíos, azotado, apedreado, encarcelado, abandonado. Y ahora yo quiero que piense una cosa. Mire ese dibujito que hizo en su hoja. Ahora imagínese a ese hombre metido en esos clavos. Imagínese a ese hombre pequeñito, chaparrito, a la mitad del océano, intentando nadar, con las piernas torcidas. Daba una y la otra pata lo desbalanceaba. ¿Cómo hizo? Solo el poder de Dios. Pero ¿qué tenía que pasar? Él tenía que estar dispuesto a padecer. Mi papá decía una cosa un día, hermano. Dios tiene poder, ¿verdad que sí, hermano? Dios es todopoderoso. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer. Activar en nosotros el deseo y la voluntad de servirlo y hacerlo sin esperar nada a cambio. Hermano, un adolescente enamorado, no hay 1.000.000 de oraciones que le quiten ese amor. Él tiene que decir, Señor, esa relación es dañina para mi vida. ¿O no? Intente, vaya, consígase un patojo enamorado y dígale, mira, vamos a orar para que se te quite. Oran 1 año y sigue enamorado el ingrato, porque Dios nos dio un regalo y es la voluntad. Dios nos dio la bendición de poder decidir. Eso sí, las consecuencias también son responsabilidad de nosotros. ¿Y el apóstol Pablo qué hizo? Se encuentra con el Señor, se encuentra con Dios, se prepara 14 años para servir y dice, venga lo que venga, yo voy a predicar el evangelio del Señor, sin importar lo que tenga que padecer, con mis limitaciones físicas, con mis problemas, con mis necesidades, con mis angustias, yo lo voy a servir. ¿Hasta cuándo? Hasta que me corten la cabeza, hasta que me crucifiquen, hasta que me maten. Ahora, hermano, ¿y nosotros? Una familia en la iglesia no vino a un culto porque se les murió el chucho. Se murió un chucho, hermano. En Guate hay chuchos. Yo digo que han de haber más chuchos que gente. Bueno, vaya a un pueblo en la noche. ¿Cuántos chuchos hay en la calle? Y dejar un día la iglesia por un chucho. Bueno, ¿cuántas veces usted no ha servido al Señor porque se siente chiviado? ¿Quién es perfecto? Pues, hermano, ¿quién lo sabe todo? Nadie. Dice Pablo, yo no impresiono a nadie. Hermano, yo no dudo que aquí hay gente que Dios la va a usar y la quiere usar para predicar y para enseñar. Pero tiene que entender que tiene limitaciones y que esa limitación no es estorbo. Bueno, usted conoce gente que sirve a Dios con grandes problemas, con grandes dificultades, con grandes enfermedades. Y muchas veces nosotros solamente sabemos quejarnos. Mire este video que vamos a poner ahorita en un momento. Cerremos. Yo quise encontrar en películas del apóstol Pablo, películas de Hechos, películas de la Biblia,
basadas en la Biblia, imágenes de lo que Pablo padeció, pero no quise usar ninguna porque usted sabe que la mayoría de películas que son cristianas no representan lo que realmente pasaba. Y hay una serie aquí de videos, de noticias y de diferentes cosas, para que usted se haga una pequeña idea de cómo sería en nuestros días lo que padeció el apóstol Pablo. Y yo quiero que vea este video y siga viendo esa hojita que usted tiene ahí para ver cómo haría el apóstol Pablo para padecer todo eso. Vamos. He decidido seguir a Cristo. He decidido. Ese es el desierto que cruzan las personas que se van mojadas. Dice Pablo que padeció en el desierto 3 veces. Padeció un naufragio. Dicen que el mar tiene vida y esta vez no quería soltar al hombre que ya había matado y a sus 2 rescatistas. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, oh, Nos metimos en un vertedero de basura de Duquesa, uno de los principales de Santo Domingo, y donde llega el nivel de desesperación tan grande de un menor que como no tiene nada y a veces tampoco lo encuentra en la casa porque son los padres los que mandan a esos pequeños a trabajar por ellos, no tienen otra opción que meterse en la basura para encontrar algo que comer, y muchos niños de estos se han enfermado, se han muerto precisamente intoxicados por alimentos dañados, y obviamente caemos en lo mismo, es un tema... He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Vieron el último video donde sale un negrito que van a apedrear? Esa es la manera en la que apedrean principalmente el Estado Islámico y todo el mundo musulmán a las personas. Hacen un hoyo y meten a la persona para que solo saque la cabeza. Ahora imagínense al cejudo narizón, cómo le quedaría la nariz después de las apedreadas. Imagínense a ese hombre débil, enfermo. ¿Vieron el río? Hermano, cuando el río, a mí una vez me arrastró un río ingrato chiquitito que me dio una vergüenza. Ahora imagínense una crecida así en el río.
en el mar. Y nosotros, pensando en nuestras limitaciones, nada más. Y no viendo que Dios se puede manifestar de una manera poderosa, principalmente cuando el hombre se hinca y dice: Señor, yo soy limitado, yo no puedo, necesito tu poder en mi vida, úsame. Bueno, para servir a Dios, usted lo único que necesita es un corazón dispuesto. Todo lo demás, ese es problema de Dios, no suyo. Después de ver este video, a mí se me ocurre que Pablo tendría que haber sido así, mire. O así. O aunque sea así, mire. Aunque sea el Chapulín Colorado, pues. No, ni La Roca, ni Batman, ni Rambo, aunque sea el Chapulín Colorado. Pero no. Era un hombre limitadísimo físicamente. El número 3. Enfrentó insistentemente el ataque satánico. 1 Tesalonicenses 2:8. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y qué, y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Servir a Dios es agarrarse con el diablo cara a cara. Servir a Dios es padecer. Un día cenando con un pastor, mi papá, toda mi familia y ese pastor nos dice: yo con el diablo no me meto, dice. Entonces dije: ¿a quién servirá este ingrato? Porque si yo sirvo a Dios me tengo que meter con el diablo. Yo al diablo no lo ando tentando ni lo ando cucando, dice. Si es un verdadero siervo de Dios, ese hombre no tiene idea de lo que está diciendo, pues. Y tal vez es ignorancia. Porque el que quiere servir a Dios se está metiendo en los terrenos del diablo. El que vino a limpiar la silla se está metiendo en los terrenos del diablo, porque hay gente tan débil que si la silla tiene una manchita no se sienta. Y a eso le arruinó el culto. El que se quiere meter a servir a Dios se va a meter con el diablo. Siguiente. El punto número 4. Vivió una vida ¿de qué? De pobreza extrema. Pobreza extrema. Hermano, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo y cuando era Saulo, lo más probable es que era de las personas más ricas de la ciudad de Tarso. Para poder acceder a la educación que tuvo el apóstol Pablo, tuvo que haber sido de las familias más ricas de toda la ciudad de Tarso. Él no estudió en la San Carlos, él estudió en la del Valle, en la Marroquín. Él estudió en los lugares más caros y más difíciles de acceder. Patojos, ustedes han visto una expresión que usan ahora que dice Nov, ese Nov, que suben muchas fotos. Es que él es un snob, dicen ahora. ¿Han escuchado eso? Él es un snob. Yo le decía a mi papá: ¿de dónde salió eso? Y es cuando miraban que un patojo era pilas y lo inscribían en las mejores universidades de Inglaterra, y en vez de ponerle el título de que era lord, de que era hijo, de que era duque, le ponían ese punto nov, sin nobleza. El apóstol Pablo tenía nobleza y tenía billete. Y accedió a los mejores lugares. Y el día que recibió a Cristo y que decidió servir, lo dejó todo. Dice la gente que ha estudiado mucho al apóstol Pablo que para hacer un viaje en barco como los que Pablo hacía, una persona debía trabajar 2 años ahorrando todo el dinero para poder viajar. Muchos creen que el apóstol Pablo trabajaba en los barcos, ayudando en las velas, trabajando el cuero siempre para poder pagarse ese viaje. Los que alguna vez se han subido a un crucero, a un barco, yo nunca me he subido a uno, debe ser una experiencia muy bonita. También con el miedo de que esa cosa de vuelta, pero son grandes lujos. Tal vez algunos imaginan eso de Pablo, ¿va? ¿Quién se ha subido a un cayuco alguna vez? A esos pequeños barquitos de aquí, levanten la mano. A Rolando y a Dina les tocó salir del store en un cayuco con el Mitch, ¿va? Esos son otros 3 pesos. Algunos se han subido a una lanchita, una tiburonera. No, hombre, imagínense al apóstol Pablo en alta mar, con frío, con el agua reventando en el barco y metiéndose el agua fría del mar, trabajando. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, para ir y servir al Señor. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses, no, el que sigue, vamos a vida en pobreza, vivió una vida de pobreza extrema. 1 Corintios 4, 10, 12, leamos. Por obedecer a Cristo, la gente nos considera
tontos. En cambio, gracias a Cristo, a ustedes los consideran sabios. Nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes. A ustedes los respetan y a nosotros no. El versículo 11. Ahora mismo tenemos hambre y sed. Andamos casi desnudos. La gente nos maltrata y no tenemos dónde vivir. El 12. Nos cansamos trabajando con nuestras manos. Bendecimos a los que nos insultan. Cuando sufrimos, los soportamos con paciencia. Con hambre y sin pisto, como dice el anuncio. Casi desnudos. Sirviendo al Señor. Y no andaba ahí porque andaba de mochilero o porque lo echaron de la casa o porque se fue de la casa porque ya no aguantaba los tatas. Andaba ahí por servir a Dios. Sin esperar nada a cambio. A una iglesia nada más Pablo le tomó una ofrenda. Y una vez levantó una ofrenda para llevarla a Jerusalén. Y usted se imagina llevar dinero en la bolsa y tener hambre, tener sed y no poder tocar ese dinero. Yo sé que algunos tal vez han cargado aquí dinero y saben que no es suyo. Y usted lo necesita. Y Pablo recogiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén y con todas estas necesidades. Bien hubiera dicho, mira pues Dios, hagamos un trato. Así como yo te doy el diezmo, dámelo vos a mí también pues. Lleguemos a un acuerdo. 2 Timoteo 4:13. Cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y también los libros especialmente. Hermano, si está pidiendo el capote, la chumpa pues, el saquito, el suéter, ¿será que tenía? ¿O era porque quería tener dos? De plano que tal vez no tenía otro. Ahora el punto número 5. Enfrentó el abandono de sus compañeros. No solo físicamente, no solo emocionalmente, no solo espiritualmente. Esto duele, hermano, el abandono de sus compañeros. 2 Timoteo 1:15. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, 2 de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ya sabes que me abandonaron, ¿quiénes? Todos los que están en Asia. Y el punto número 6. Fue exigido, ¿cómo? Fue exigido más allá de ¿qué? De sus fuerzas. Leamos 2 Corintios 1:8. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de ¿qué? ¿Y más allá de qué? De tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. ¿Cuándo usted ha estado así por el Señor? ¿Cuándo usted ha dicho, hoy sí me llevó la negra, hoy sí hasta aquí llegué por andar sirviendo a Dios? ¿Cuándo le ha pasado eso a usted? Hermano, aprendamos a valorar las Escrituras, pero aprender del testimonio vivo que son estos hombres de Dios, que nos dan una gran lección a pesar de las limitaciones físicas, a pesar de los padecimientos, a pesar del ataque satánico, a pesar del abandono de sus compañeros de ministerio, del abandono de la iglesia. A pesar de tantas cosas, nunca bajó la cabeza. Y esto no es un mensaje de un pensamiento positivo. Es que clavos hay y problemas van a haber. Lo importante es seguir sirviendo a Dios a pesar de los clavos, a pesar de los problemas. Le vuelvo a decir, no piense en sus errores que lo tienen bien fregado y hundido. Piense en el padecimiento que usted tiene que enfrentar por servir a Dios. Bueno, yo creo que muchos de los que están aquí trabajan. Se han enfrentado a ese padecimiento en sus trabajos. Adolescentes, jóvenes. Nadie sabe en el colegio, en la U, en el chance que son cristianos. O si los conocen como evangélicos. Un día de estos nos encontramos a un muchacho de la iglesia. Y yo desde que lo vi dije, lo voy a fregar, le voy a hacer una buena. Y se la hice, ¿va? Y mi mamá se terminó de pasear en el Patojo, ¿va? Porque le dice al amigo del Patojo, ¿y usted por qué no ha ido a la iglesia? Porque este nunca me ha invitado, le dijo. Y el de la iglesia empieza, no, yo sí lo he invitado, yo sí le he dicho que no sé qué, y se le pura casaca, ¿va? Hermano, ¿lo conocen a usted como evangélico? ¿Saben que usted es hijo de Dios? ¿Usted ha padecido por el evangelio?
Sigamos adelante. ¿Cómo dice la pantalla, hermano? Para todos los que queremos vivir, ¿cómo? Vaya, ahora quiero que repitamos el ejercicio. Pregúntele, ¿de verdad querés vivir piadosamente? Ya viste lo que le pasó a Pablo, ¿va? Ya estudiamos lo de Pablo, ¿de verdad querés vivir así? Porque si no, este es buen momento para decir no. ¿De verdad querés vivir piadosamente? Porque esto que estamos viendo es para todos los que queremos vivir piadosamente. Mire lo que dice 2 Timoteo 3, 10 y 12. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Regresemos. Miren pues, Pablo viene y le escribe a Timoteo y le dice, mira Timoteo, vos has seguido mi doctrina. Eso es fácil hacerlo. Andar hablando cosas es bien fácil. Ahora se pone la cosa un poco difícil. También has seguido mi ¿qué? Mi conducta. En el poder de Dios uno puede cambiar, hermano, ¿o no? Verá que ustedes mismos son muchos de los que están aquí fieles testigos de que Dios cambia. Amén. La fe, pues la fe es lo que nos tiene aquí. Longanimidad, amor, paciencia, todas esas cosas son cuestiones que se aprenden. Pero mire lo que dice el 11. Ahí a la cosa ya no se puso muy bonita. Pero también has visto mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido. ¿Pero qué? Pero de las cuales me ha librado, ¿qué? Hermano, Dios lo ha librado de las persecuciones. Dios le ha librado de padecer por el Señor. ¿O no? Ahora, si usted dice, yo nunca he visto la mano de Dios en ese aspecto, tal vez no has servido a Dios. Tal vez solo estás pensando que un día vas a estar preparado al 100% para servir, y el día que estés preparado, ese día te morís. Hermano, qué triste que una persona se esté limitando a servir a Dios porque tiene limitaciones, porque tiene problemas, porque tiene clavos. Hermano, ¿quiénes vinieron hoy al diaconado en la mañana? Levanten sus manos. Todos los que vinieron al diaconado hoy se levantaron y les llevaron el desayuno a la cama. Había una tina de agua calientita esperándolos. ¿Verdad que no? ¿Verdad que hay limitaciones? Hay limitaciones. Lo importante es saber que de todas el Señor, ¿qué? Nos ha librado. El versículo que sigue, Pablo, por favor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Para terminar, hermano, está claro que el ejemplo de Pablo es grandísimo. Y lo que Pablo nos moldeó con su vida es ejemplar, es digno de admirar. Pero usted se lo puede saber de punta a punta, pero si no lo practica, mejor pídale al Señor que le borre esa parte en el cerebro y ni piense en eso, porque es vergüenza si no lo practicamos. Ahora escuche esto, hermano. El apóstol Pablo sufrió y padeció por una causa, la causa de Cristo. Y nosotros los queremos retar a ustedes, a todos, a servir a pesar de las limitaciones. Pero esas limitaciones no son pecado. No es que el chavo que está aquí sirviendo hoy a Dios pasó viendo pornografía toda la noche. Y esa es mi limitación, Señor. No, ese es tu pecado. Esa es tu carne. Es el hermano que todavía chicotea a la mujer. Esa es mi limitación, es mi mujer, Señor. Y por eso la penqueo para que cambie. Esas no son las limitaciones. Las limitaciones son esas cosas que tenemos, que son externas muchas veces a nosotros, que son físicas, que son enfermedades, que es pobreza. Yo voy a traer a Josh y a José los domingos en la mañana. Y muchas veces yo los he visto que llegan caminando. Y yo creo que pueden ser dos cosas. O no había para la camioneta o no había bus. Hermano, ¿por qué ha padecido usted? Y yo le quiero contar una cosa. Cuando regresamos de Guatemala, cuando regresamos a Guatemala de Chiquimula, y Dios nos permitió empezar la iglesia. La iglesia no empezó aquí, la iglesia empezó en Chiquimula. La iglesia tiene 11 años. Este es el 10º año aquí en Guatemala. Y el primer servicio que tuvimos solos, lo tuvimos que hacer en un patio, vamos ya. Nos pusimos a la barrera, a trapear, a hacer un montón de cosas. Y ya cuando estaba bonito, empieza a llover. No había techo. Y tampoco había billete para alquilar un lugar con techo.
No había nada, hermano. Estaban las sillas de la casa, las sillas que los vecinos llevaron, que los hermanos llevaron, y era lo único que había. Yo venía de un tiempo de haber aprendido a servir a Dios en la iglesia, en el sonido, en lluvias. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, para mí tal vez lo más difícil de irme a Chiquimula fue dejar de estar en la iglesia sirviendo y haciendo lo que yo hacía. Y cuando llego a Chiquimula no había ni músicos, ni cosas, ni bocinas, no había nada. Y yo me recuerdo que ese primer día, ya sin lluvia, sin nada, solos. Me dice David, ahí en la casa tengo yo unas cosas, unas bocinas viejas. Cuando me dijo bocinas viejas, yo no pensé que fueran tan viejas. Y las fuimos a traer y yo dije, cuando vi eso, yo me enojé, fíjese. Y le dije, pues chica, ¿por qué a mi papá se le metió esa tontera de venirnos para Chiquimula? Pues, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué nos metimos en este calor fiero con gente que no agarra onda, con gente que no quiere nada? ¿Para qué? En ese mismo ratito, yo sentí en mi corazón claramente, es cierto, me has servido, pero no has aprendido a servirme a pesar de las limitaciones. Todos los que están aquí, que estuvieron en lluvias, en la alabanza, saben que allá la cosa era dura. Nosotros entrábamos a las 3 de la tarde al domo y salíamos a las 3 de la mañana a veces. Nos llevaron una vez, en 2 años nos llevaron refacción. Y todos los pastores se ofrecieron a ir a ayudar y no llegó nadie. El primer sábado en el domo no cabía la gente, hermano. Todos jalaban, todos ponían y nosotros dijimos que chilero. El segundo sábado habíamos 7 personas. Y yo cuando me miro en Chiquimula sin nada, ¿y ahora con qué sirvo? Y yo dije, Señor, yo te voy a servir con estos pedazos que están aquí. Y le estoy contando esto porque reflexionando en esto, yo me puse a pensar de verdad lo inútiles que somos. Para mí servir a Dios en ese tiempo era eso. Equipo, cosas. Y si no había, entonces ¿con qué lo servía? Bien había. Lo que pasa es que no era lo que yo quería. A usted lo mandaron a un grupo, llegaron 2 y no les predica porque solo eran 2. Le pusieron un grupo y no llegó nadie. Aunque sea usted mismo predique, se párese en el espejo y predíquese a usted mismo. Algo va a aprender. Hermano, y cuando regresamos aquí a la capital, yo le digo a mi papá, mira papá, ¿qué vamos a ir a hacer ahora a Guate pues? ¿Cuántas iglesias hay en la capital, hermano? ¿Cuántas iglesias grandes hay en la capital? Va a volverse locos. Y yo le dije, mira papá, ¿sabes cómo es para mí? Es poner una tienda a la par del Walmart que tenemos en la casa. ¿Quiénes están aquí hoy sentados que estuvieron con nosotros desde el principio cuando estuvimos en el Bautista? Levanten la mano. Hay varios de los que están aquí. Hermano, ¿verdad que empezamos con un montón de limitaciones? El primer servicio no había ni equipo, menos quien cantara. El segundo llegó Francis y después llevaron músicos y al tercer domingo llegaron aquellos. Y créanme, los primeros días fueron amargos. Y había un montón de limitaciones. Y yo, mi hermano, me iba cuando salíamos los domingos del culto, yo un montón de veces me iba alegando y protestando en mi cabeza, ¿qué estamos haciendo aquí? Y en Chiquimula la cosa había empezado a trabajar. Y ahora regresar a todas las limitaciones otra vez. Y limitaciones económicas, limitaciones de gente. El primer día, hermano, llegaron un montón. Aquí vamos a estar, pastor, y toda la casa acaba. El otro domingo habían como 12. Tuvimos que hacer servicios en McDonald's. Nos llaman como miércoles, creo que era. Fíjense que no pueden usar el salón del Bautista porque hay un evento. Entonces miren qué hacen. Al McDonald's de la San Juan, ahí donde hay unos juegos grandes. Ahí tuvimos que hacer el servicio, creo que algunos se recuerdan. Ahí estuvimos. ¿Por qué le estoy hablando de nosotros aquí en la iglesia? Porque este mensaje, hermano, no es para aprendérselo, es para vivirlo. Hoy la cosa es más fácil, es más bonita. Ya no hay un montón de limitaciones que habían antes. Siguen habiendo. Pero lo que importa no es lo que hay o lo que no hay, sino el deseo y el corazón dispuesto a servir a Dios. Mire, hermano, para mí, ver cómo Dios nos ha bendecido como iglesia es un gozo de verdad.
porque han sido 10 años duros. De ver a mi papá llorar, de ver a Rolando, a Dina, a mi mamá, frustrarse, enojarse. Y lo que a nosotros nos ha pasado no es nada en comparación de lo que el apóstol Pablo sufrió. Entonces no hay excusa. Si a usted lo van a tirar al Motagua y se lo lleva el medio río que es el Motagua, alégrese, por lo menos lo tiraron, que sea en el Motagua lo tiraron. Hermano, no limite más a Dios. No espere que lo llamen, ofrezca su ayuda. Hay una cosa más que yo quiero que vea hoy, y es una iglesia en Nigeria. En Nigeria ser evangélico no es lo más bonito del mundo, porque ahí hay persecución y gruesa. Mire lo que es una iglesia en Nigeria. Eso es una iglesia también. ¿Qué tienen ellos, hermano? Un montón de cosas que nosotros no tenemos. Mi papá decía una cosa en la reunión que hubo de líderes aquí en Casa Dulam, y me pidió que yo lo contara. Llego yo hace 3 años a una iglesia y me sacan 2 micrófonos que entre los dos eran $120,000. Y yo miro un negro y un plateado. ¿Y por qué hay 2? Porque se combinan con la ropa del pastor. En una aldea donde hay gente muriéndose de hambre. Y viene el ingrato ese y compra 2 micrófonos para que se le combinen con la ropa. Y es feo el ingrato, todavía que fuera bonito. Bueno, perdóneme la palabra que voy a decir. ¿A quién se le ocurre semejante estupidez? Solo a una persona que no ha leído la palabra de Dios y no conoce y no ha visto el ejemplo de los grandes siervos de Dios que padecieron un montón de cosas. Pero espérese. Y cuando bajamos y ya empezamos a hacer lo que estábamos haciendo, un piano blanco y uno negro. Muchas les digo, ¿y cómo hicieron para tener ese piano blanco? Lo mandamos a traer, me dice. Así, de verdad, le digo yo, hasta Japón. ¿Y por qué? Para lo mismo, me dijo, para que combine con la ropa del pastor. Bueno, en ese lugar, con lo que esos babosos se gastaron en eso, había dinero para bendecir a un montón de personas. Bueno, imagínense qué sentirá el corazón de Dios después de haber mandado a su Hijo, después de haber recibido a todos los mártires que sufrieron por esto en el cielo, al vernos a nosotros hacer tantas burradas en la vida, al quejarnos tanto. Bueno, esos negritos que están ahí no tienen instrumentos, pero tienen corazón, tienen espíritu, tienen deseo de servir a Dios. Y están ahí
esperando que en cualquier momento llegue cualquier grupo armado de los que está en África a matarlos y a terminar con todos. ¿Y nosotros? ¿Y usted? ¿Y yo? Bueno, aquí no hay nada más que decir. Pero hay una cosa que sí hay que hacer, y es pedirle a Dios que nos perdone y que nos ayude a mejorar. Yo quiero que si usted hoy se quiere comprometer con Dios a dejar de pensar en sus limitaciones, se pueda levantar y se pueda venir a postrar adelante, pero solo si usted está dispuesto de verdad a hacerlo. Y si usted quiere hoy decirle: Señor, perdóname, porque cuántas veces hemos hecho las cosas a medias, cuántas veces hemos sido mediocres, Señor, cuántas veces nos hemos quejado de por gusto y nos hemos enfrentado a la vida viendo nada más las limitaciones. ¿Cuánto tiempo perdido, Señor, por estar quejándonos por lo que nos falta, por lo que no tenemos, por lo que quisiéramos? Hermano, esto no es para sentirse mal, es para que usted se sienta retado. Esto no es para sentirse cucaracha, esto es para levantar su corazón, para levantar sus manos y decirle: Señor, perdóname por ser tan inútil. Perdóname, Señor, por servirte de una manera tan simple, tan sencilla, tan falta de compromiso, tan falta de amor. Hermano, ¿qué le falta a usted para empezar a servir a Dios? Tal vez no le falta nada. Yo quiero tener la bendición, hermano, de escucharlo hoy a usted abrir su boca. Yo no quiero estar orando aquí. Yo quiero oírlo a usted clamar, llorar, gemir, levantar sus manos y decirle: Dios, te he servido tan mal. He sido tan pobre en mi servicio a ti. Muchos de ustedes que sirven en la alabanza, pídanle perdón a Dios y díganle: Señor, no he hecho nada en comparación de lo que esa gente ha hecho para servirte. Hermano, usted que es líder en la iglesia y que nunca ha padecido nada por la causa de Cristo, dele gracias a Dios por librarlo. Pero también dígale: Señor, que esa comodidad no arruine mi servicio a ti, Señor. Que esa falta, pasividad en mi vida no ensucie mi servicio a ti. Usted que es maestra de niños, usted que es maestro de niños, usted que trabaja con adolescentes, hermano, dígale: Señor, perdóname de verdad. No he sido fiel a tu llamado. No hemos sido fieles a tu llamado, Señor. No hemos sido fieles a ti, Señor. Yo primero, Señor. No he sido fiel a tu llamado, Señor. ¿Cuántas veces me he quejado? ¿Cuántas veces me he cuestionado las cosas? Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Usted, hermano, que está luchando con vivir diferente, dígale: Señor, recibo la persecución, recibo esa vida de sacrificio para ti, con tal de parecerme más a ti, con tal de servirte, con tal de agradarte, con tal de honrarte, de que el día que llegue a tu presencia sea recibido por ti y ahí sea recompensado. No espere el aplauso de la gente, no espere la aceptación de la gente. Usted que se ha sentido acomplejado, usted que tiene miedo, que tiene temor, que sigue viviendo con el dolor del pasado y por eso no ha servido a Dios. Nuestro galardón está en los cielos. Nuestro premio, nuestra ganancia, lo más grande que podemos tener es esa vida eterna con nuestro Señor. Ahora, hermano, a usted que ha servido a Dios y que lo ha hecho mal, yo espero que le duela su corazón y que se pueda derramar delante de Dios en este momento y pedirle perdón a Dios por no haber hecho las cosas como Él se las merece.
Hermano, aproveche estos minutos que tenemos en la presencia de Dios. Gracias, Señor, por dejar tu palabra tan clara, pero tan contundente y reveladora para nuestra vida. No hemos hecho nada, Señor. No hemos hecho nada, Señor. Nos sentimos avergonzados, Señor, al leer y al escuchar no solo de tu sacrificio en la cruz, Cristo, sino de hombres como el apóstol Pablo, como Pedro, como Esteban, como Juan, que llevaron esto al máximo, que dieron su vida. Y por todas esas personas que día a día mueren y padecen por tu obra, Señor. Yo quiero servirte, hermano. Usted que tiene un llamado de parte de Dios, yo le invito a levantar su mano y a decirle: Señor, yo sé que un día me llamaste. Yo sé que un día, antes de la fundación del mundo, antes de que tú nacieras, tú tenías un propósito y un plan para mí. Y tal vez eso no ha sido posible, porque yo no he pagado el precio. Líbrame, Señor, de caer en la comodidad. Líbrame del orgullo, Señor. Guárdanos, que podamos servirte, que podamos honrarte, que podamos, Señor, hacer las cosas como tú quieres. Ahora, hermano, ahí postrado delante de Dios, si se quiere poner de pie como usted esté más cómodo, yo le pido que abra su boca para bendecir a esas personas que Dios ha usado y que se han sacrificado por usted. Abra su boca y dele gracias, porque hubo alguien que sí se sacrificó, porque hubo alguien que sí estuvo dispuesto a hacer muchas cosas para que usted estuviera aquí hoy. Dígale: gracias, Dios, porque pusiste a fulano, a mengano en mi camino. Y a pesar de que yo me burlé, a pesar de que yo los insulté, a pesar de que yo me escapé tantas veces de ellos, ellos no se rindieron. Y hoy los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Un momento más, hermano. Hermanos, todos los que todavía no han servido a Dios, todos los que todavía no han hecho algo, yo les pido que sea el último día de sus vidas sin que su corazón está dispuesto a servir. Ayúdanos, Señor, a honrarte, a bendecirte, a exaltarte. Danos la bendición de hacer cosas lindas para ti, Señor. Danos la bendición, Señor, de tomar nuestra cruz con gusto, incluso cuando no nos gusta lo que vamos a hacer. Ahora, hermano, hermana, usted que es papá, usted que es mamá, su primer ministerio es su familia. Vaya y busque a sus hijos. Vaya y ponga sus manos sobre sus hijos y dígale: hijo, hija, yo quiero servirte, quiero ser ejemplo para tu vida. Usted que es padre de familia, usted que es sacerdote de su casa, usted que el Señor lo ha puesto para llevar a esa familia, vaya y búsquelos y dígale: hijo, hija, perdóname por las veces que yo he fallado y no he servido y no te he dado el mejor ejemplo. ¿Por qué no le canta al Señor? Póngase de pie, levante sus manos y dígale: yo me rindo. Cante esto como una oración, hermano. No lo cante como normalmente lo canta, sino dígale de lo más profundo de mi corazón: yo me rindo a ti hoy. Tío, para orar, termina. Orar para terminar y dar la ofrenda.
Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Quédese con sus ojos cerrados ahí, con sus manos levantadas un momento. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papito. Antes de orar por la ofrenda, hermanos, yo quiero que venga aquí José. Yo sé que esto no está planificado. José y su hermano. Venga, José y su hermano. Aquí hay Kleenex. Vénganse, venga. Solo quiero decir algo que yo siento que es del Señor. Porque si estamos hablando, hermanos, de sacrificio, véngase, papito, véngase aquí arriba. Véngase, hermano José. Cuando Pablo dijo, mi hermano, que fueran a orar por alguien que ha bendecido su vida, por alguien, mi hermano, que le ha hablado a su vida. Este hombre fue a orar por su hermano, porque ellos son hermanos, ¿verdad? De carne y hueso. Pero hermano José es el que ha traído a este hombre a la iglesia. Hermano José, yo creo que es hermano menor, ¿verdad que sí? Y su hermano menor lo trajo a la iglesia. Mi hermano, a mí me tocó mi corazón verlo llorar y ver que este hombre fue a orar por su hermano. ¿Por qué lo trajo aquí, mi hermano? ¿Qué sacrificio está haciendo usted, como decía esa palabra? Mi hermano, Dios nos está retando. Mi hermano, yo cada vez que pienso, como dice Pablo, cómo está este mundo. Mi hermano, yo me pongo a pensar, gracias hermanos, estamos perdiendo el tiempo, mi hermano, con tanta cosa en la vida. Y se nos está olvidando nuestra familia. Se nos está olvidando, mi hermano, hablar de Cristo. Se nos está hablando, mi hermano, interceder por la gente. Si a veces nos cuesta, como dice Pablo, venir y entrar aquí a la iglesia y nos cansamos, mi hermano, en la avenida el domingo. Y yo sí lo reto, mi hermano, la verdad, que usted mueva su vida, mi hermano, para que la gente busque de Dios. Mi hermano,